Hola, ¿qué tal amigos de Accesible? Soy Natalia Correa y hoy estamos en casa de Alex Taucher y nos va a platicar su historia porque justamente él tuvo complicaciones con la diabetes, pero antes de empezar este programa, quiero recordarles que nos vean en Morelos TV, que nos escuchen en Radial 3.14 y que también nos escuchen en Universal Sónica. Y desde luego déjenos sus comentarios y sus sugerencias que para nosotros son muy importantes porque desde este programa estamos haciendo un espacio para la inclusión y para que realmente las personas con discapacidad se puedan identificar y comunicar. ¿Cómo estás, Alex? Natalia, muchas gracias por el espacio, te agradezco mucho esta oportunidad. Estamos muy bien, afortunadamente, muy contentos. Ha habido avances, falta mucho por trabajar, la verdad, pero desde que yo adquirí esta discapacidad, que fue hace poquito más de 3 años, fue en el 2020, en octubre, vives de otra manera, aprendes de otra manera y te obliga a salir de tu zona de confort, que es lo más importante, porque aprendes a desarrollar habilidades que ya las tenemos, pero que nunca tenemos que usarlas. Entonces, a mí me ha dado un sentido de ser más completo de lo que yo era antes, porque antes pues vivía en una zona de confort y daba muchas cosas pues ya en vano, ya... Por sentado. Sí, por sentado, exactamente. Entonces, ahora todo lo que hago, todo lo que vivo o lo que puedo aportar a la sociedad, lo valoro de otra manera. Pero vamos a regresarnos un poco para que nos cuentes cómo fue, pues digamos, enterarte de que tú tenías diabetes y todo lo que se venía. ¿Cómo fue vivir con esta zozobra, tal vez con esta emoción quizá negativa? Porque pues cuando te dan un diagnóstico así, lo primero es que sientes quizá es un balde de agua fría y tienes que repensar muchas cosas. Claro, mira, lo primero que se me vino, a mí me diagnosticaron la diabetes hace aproximadamente 20 años. Y lo primero que se me vino a la mente fue la prohibición de ya no comer dulces, ya no tomar refresco, muchas cosas así. Fue lo primerito, ¿no? Y luego me vino el coraje. Después del coraje empecé a ver que no pasaba nada, porque la diabetes es tan silenciosa que como no te duele nada, dices no pasa nada. Y me empecé a dejar, como es el caso de muchas personas con diabetes. Y hace 3 años me fui al mar, traía una cortada muy chiquitita en el pie, casi ni se notaba. Fue suficiente para que entrara una bacteria. En 10 días perdí la pierna. Justamente me tocó en el momento del COVID. Entonces, cuando yo tenía temperatura muy alta antes de checarme con el médico, yo juré que era COVID y dije, no, pues no quiero ir a un hospital siendo diabético, donde hay COVID, y pues no, resulta que era mi pie, y eso me llevó a que no pudieron detener la infección, ¿no? Definitivamente hay un cambio muy grande de cuando te diagnostican al tipo de vida que quieres llevar y todo se te empieza a antojar más. Si yo no era dulcero, me volví dulcero. Si yo no tenía tema con algunas cosas que quizás no hubiera yo tomado en cuenta, en ese momento ya las empezaba a tomar en cuenta y me iba hacia lo opuesto. Cuando pierdo la pierna es un balde de agua fría, pero empiezo a ver, esto sí sucede. Lo que te dicen los médicos sí es cierto. No te lo dicen por espantarte, porque ya lo estoy viviendo en carne propia, ¿no? Y empiezo a cuidar más mi salud, empiezo a retomar cosas como el deporte, a ya no comer dulces, ya no tomar refrescos, en fin. Dicen que después del niño ahogado hay que tapar el hoyo, pero todavía tengo otra pierna que cuidar, todavía tengo vida, todavía puedo desarrollar una vida normal. Y todavía tienes un cuerpo, porque eso hay que decirlo, de pronto parece que si te quitan una pierna es como te quitaran esa individualidad o completud,
cuando lo ve otra persona desde fuera. Todavía tienes un cuerpo, tienes la posibilidad de funcionar de otras maneras, de encontrar otros caminos para justamente seguir siendo tú, quizá más consciente. Fíjate que lo primero que pensé al perder la pierna es que voy a perder mi individualidad y mi autonomía. Yo lo que nunca he querido es depender de nadie. Entonces aprendí a mantener mi autonomía, a mi manejarme del día a día, pero yo ser responsable de mi vida y no ser alguien más responsable de mi vida. Entonces vivo solo, llevo una vida muy completa, hago, subo, bajo, pero me tardo un poquito más. Eso es lo único que pasa. Mira qué interesante lo que estás diciendo, que tiene que ver con el tiempo. Yo siempre digo que las personas con discapacidad adquieren un tiempo distinto y que hay que dejarlos ser, porque evidentemente pueden hacer las cosas, pero quizá tarden un poco más. Y eso también nos lleva a un tema importante, que es la productividad de una persona en general. Siempre se busca que sea productivo, que haga. Y cuando tienes un diagnóstico así, a lo mejor te tienes que detener a repensar tu manera de vivir, tu manera de trabajar, a qué me voy a dedicar, a qué le voy a prestar mi atención. En ese caso, ¿cómo fue tu cambio del Alejandro de antes al Alejandro de ahora? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué te dedicas ahora? Pues mira, yo en ese entonces era chef ejecutivo, estaba estudiando la carrera de gastronomía porque yo fui empírico, se me da la oportunidad, pierdo la pierna y ya no puedo seguir en la carrera. Ya es prácticamente imposible, aunque tuviera yo una prótesis, es muy riesgoso para mí, para mis compañeros en la cocina, estar trabajando ahí. Claro, la gastronomía tiene muchos otros ramas que puedes desarrollar, pero el que más me gusta, que es una cocina de alto flujo, ya no la podía hacer. Y un amigo me dice, oye, ¿por qué no compartes tu vida? ¿Por qué no compartes lo que ahora vas a hacer, lo que ahora quieres hacer? Porque inmediatamente me salió a la mente el deporte de alto rendimiento. Y lo primero que pensé fue maratonista. ¿Por qué? Porque me daba la libertad, me daba ese sentir de logro por mí mismo, ¿no? Me gustan los deportes de equipo, pero ese era muy importante. Y el primer evento que tuve fue hacer 50 kilómetros en una silla de ruedas como esta, que es la más económica que hay en el mercado. Y fue por la razón de demostrarle a otras personas con discapacidad que se puede hacer, que no necesitas una silla especial, cara, en fin. Cualquiera que tenga una silla de esta, que es de acceso comúnmente es de más accesibilidad para la mayoría de la gente, poder hacerlo con esto, ¿no? Y la gente me decía, los doctores me decían, no vas a poder, te vas a arriesgar, olvídalo, ese no es tu camino. Y todo el mundo trataba de mantenerme en la cama, sin hacer nada. Y dije, no, de ninguna manera, yo lo voy a hacer. Y eso fue lo que me sacó adelante para poder compartir mi vida. Y en lugar de ser una plática motivacional, es una plática inspiracional, porque hablo desde el hecho, desde ya lo logrado o lo no logrado, porque también eso tiene mucho que ver, que puedas hablar de tanto los triunfos como los fracasos, ¿no? Mantener la mente ocupada con retos chiquitos pero alcanzables de un día para otro, tanto en mi terapia física como en otras cosas, fue lo que me ayudó a que no me estancara en conmiserarme o en dejar que alguien por el afán de ayudarme, que es lo que pasa muchas veces con los que nos cuidan, por el afán de ayudarte, te inhabilitan. Te sobreprotegen. Exactamente, y te vuelves inútil, ¿no? Entonces, desde que llegué a la casa, diario bajaba yo las escaleras de sentoncito para poder comer en el comedor, desayunar, cenar en el comedor. La cama era exclusivamente para dormir. Y esa actitud es la que te ayuda a salir adelante. Y muchas veces pasa que te dicen, no, ahí quédate, yo te lo traigo, no te apures, porque quieren que tú sanes de otra manera. La verdad,
la sanación interna viene desde tus logros, que vas adquiriendo día con día, poquito a poquito, y vas viendo que sí puedes llevar una vida normal. Y por ejemplo, ¿tú cómo manejaste el miedo? Porque evidentemente me estás hablando que los doctores como que te metían un poco de miedo, tal vez para mesurarte un poco, porque es la actitud del doctor, no quiere arriesgar al paciente en general, pero también los propios familiares por desconocimiento a veces te meten miedo, y ese yo creo que es un gran error que a veces sucede con las personas con discapacidad, que Claro. actuamos bajo el miedo de decir, ya nos dijeron que no se puede, y cuántas veces no hemos visto que los diagnósticos que nos dan son diagnósticos atroces y que decimos, bueno, pues ya mejor quiero morirme, ¿no? Porque este diagnóstico está como increíble, pero con el tiempo te vas dando cuenta que con este ritmo distinto y a lo mejor estas ganas de hacer las cosas de manera diferente, sí se puede, y te sorprendes de lo que puedes llegar a hacer, porque evidentemente ni los doctores esperaban que pudieras hacerlo. Entonces, ¿tú cómo manejaste el miedo para, no sé, estas competencias que a lo mejor sí es un miedo genuino de me puedo caer, me puedo lastimar, puedo quedar peor? ¿Cómo tú lo manejas? Pues mira, lo manejé enfrentándome a él, diciendo, bueno, si me caigo del piso no paso, ya estoy más bajito, ¿no? A fin de cuentas, es como volver a nacer, por eso para mí ha sido un renacer, porque aprendes a caminar otra vez, de alguna manera, aprendes a moverte, aprendes a hacer muchas cosas que aprendes desde chiquito y ahora tienes que modificarlo. Y yo dije, bueno, ¿quién dice y dónde está escrito que la escalera la tengo que subir parado y caminando? Cuando vi que tenía que subir y no había quien me ayudara, pues me fui sentando de escalón por escalón y lo logré. Esos pequeños logros que damos por sentado como parte cotidiana son los que te ayudan a vencer el miedo, a ver que no hay de qué tener miedo. Más miedo me daba morirme en una cama. Más miedo me daba el inutilizarme, porque yo todavía tenía mucho por qué vivir. Entonces, la vida no se acaba ahí. Y ahora lo que hago con el ejemplo lo predico. Te voy a comentar una anécdota rapidísima. Cuando pierdo la pierna, al día siguiente de perderla, yo dije, si me quedo en esta cama me voy a morir. De depresión, de lo que tú quieras, o sea. Entonces bajé la cama lo más que podía en el hospital, me bajé al piso y de sentoncito me fui a la regadera. Y como pude me trepé el banquito y me bañé yo solo. Y de ahí dije, de aquí soy. Sí puedo lograr lo que yo quiera. La discapacidad viene en que los límites los tenemos aquí arriba. Y por ejemplo, el sentido del humor, ¿cómo te ha ayudado? Porque aquí veo que está ya muy enraizado en ti y es una manera también de defensa. Yo creo que con el sentido del humor, al reírnos de nosotros mismos, podemos evitar cuando nos quieren atacar, porque nosotros ya nos reímos de Claro, nuestro propio defecto, a lo claro, mejor. desarmas a la persona que tiene esa intención de atacarte a la hora de que tú mismo aceptas tu condición y haces bromas de ello. Una de las que yo hago muy seguido es la membresía, es como la tarjeta de American Express, la membresía de la discapacidad tiene sus privilegios. A donde voy, pues tengo un lugar de estacionamiento para mí, me subo a los aviones antes de que todo el mundo sin pagar un peso más, en bancos y en gobierno no hago filas, la gente te quiere ayudar. Entonces, la membresía tiene sus ventajas, ¿no? Es una broma. La otra es, desde que perdí la pierna, que fue la derecha, pues todos los días me despierto con la pierna izquierda, ¿no? Entonces, pues no queda... es una manera de afrontar la vida. Y desarmas a la persona que te quiere hacer daño, la verdad. ¿Por qué? Porque tú ya lo estás externando, entonces ya no tiene chiste. Y te ayuda a que no te conmiseres también. ¿Tú llevaste algún tipo de terapia al perder, pues digamos, una pierna? Pues tienes a lo mejor el dolor fantasma, o
pasa esta cuestión por tu cabeza de probablemente sí, yo me he hecho porras, ¿no? Pero a veces necesitas de la ayuda de un experto porque va viendo los procesos por donde estás y te permite tener una guía más adecuada. Porque yo he visto mucho eso, ¿no? De que como que te echas porras a ti mismo y dices yo puedo, pero a veces estas situaciones de la discapacidad te rebasan y es necesario, y siempre lo digo, lo enfatizo, si necesitas ayuda, no tiene nada de malo pedir ayuda con alguien que sabe, porque a fin de cuentas te va a allanar el camino que tú vas a pasar solito, porque es un proceso individual. La persona que te está ayudando, en este caso puede ser un experto, un psicólogo, un psiquiatra o alguien que te esté ayudando o hasta un tanatólogo, te permite justamente entender que estos procesos los vas a vivir en soledad y que tienes que tener la fortaleza para no depender de nadie. Desde ahí empieza el primer signo de independencia de una persona con discapacidad. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, algo que es muy cierto es que hay que afrontar que es una pérdida. Hay que tener un luto. Cuando la doctora me dice, ya no hay más que hacer, ¿vas a perder la pierna? Le digo, bueno, ¿qué sigue? Me dice 3 cosas. 1, le vas a agradecer a tu pierna acompañarte 49 años de tu vida. 2, le vas a pedir perdón a tu pierna por todos los abusos. La más fuerte y que todavía me cuesta trabajo ahorita es, te vas a despedir de ella. Le lloré 1 hora. A la hora yo dije, o me quedo así, o sigo viviendo. Ahí es la importancia de los retos y de las metas cortas pero alcanzables, porque no te permite tener esos momentos de fracaso. Como son alcanzables y como son cortas, vas teniendo logro tras logro, tras logro, tras logro, tras logro, y eso te va ayudando a sanar. Sí hay momentos donde dices, híjole, me pasó 3 días después de llegar a la casa, me paré al baño y se me olvidó que me habían quitado la pierna y me fui de boca. O sea, di el paso, ya no había pierna, ¿no? Pero te enfrenta a la realidad y empiezas a tener más cuidado en ciertas cosas. Empiezas a aprender, como te digo, a valorar lo que tenías antes y cómo lo haces ahora. Todos esos procesos, cuando tú los haces en positivo, te ayuda a que puedas trabajarlo, porque no siempre hay alguien 24 horas al día que te pueda, a una llamada a las 2 de la mañana, oye, necesito platicar contigo porque no tengo mi pierna y la extraño. Entonces, si es en tu soledad, es abrazar lo que tienes. Dicen por ahí, si la vida te da limones, haz limonada. No quieras hacer naranjada, porque no te va a salir. Si la vida me puso en este momento, yo tuve que entender que todo lo que me había pasado durante 49 años, accidentes, tragedias, cosas fortuitas, en fin, fueron para prepararme para este momento, para hacerme fuerte. Y es algo que iba a salir de mi destino. A la hora que lo aceptas, es mucho más fácil salir adelante con ello. Pero conforme vas teniendo logros, ya empiezas a no ver lo que no puedes hacer, sino empiezas a ver todo lo que sí puedes hacer. Lo que estás haciendo. Y el panorama que se te abre. Entonces, en mi persona fue el punto que me cambió el chip para salir adelante sin conmiserarme. Y por ejemplo, la movilidad, ya decías que es un punto importante, tanto aquí en tu casa, que tuviste que empezar a aprender nuevas formas de, pues ahora sí que de desplazarte. Uh-huh. Pero en la calle, ¿qué? ¿Cómo fue esa parte de enfrentarte a lo mejor a una calle inaccesible, las escaleras, la misma gente que probablemente se te queda viendo con la silla de ruedas y dice, ay, pobrecito, perdió una pierna, porque no te lo necesitan decir. Esto es muy importante, público.
la gente lo hace de manera automática. Hay unas miradas que te echan, es como de, ay, ya, pobrecito, está malito. Sí. Y de pronto como que las detectas y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor no tienen la educación, a lo mejor no tienen en su familia alguien con discapacidad, cosa que ya es muy rara, pero los disculpas. Pero tú, ¿cómo fue enfrentarte a la ciudad, a lo mejor a esta falta de comodidad y decir, bueno, y ahora aquí en la calle, ¿cómo lo hago? Mucho tiene que ver con que te vayas a hacerlo, porque de otra manera, estando en tu casa no va a pasar, ¿no? Entonces te tienes que enfrentar a ello. Si de repente dices, híjole, pues hay un tronco, o hay un escalón, no hay una rampa, pues ¿cómo le hago? Y empiezas a trabajar tu mente para ver otras maneras. Hubo veces que me tuve que bajar de la silla, bajar la silla con la mano, los escalones, y bajarme yo y volverme a subir a la silla. En lugar de decir, pues está la escalera, ya no puedo bajar, ¿no? Vas desarrollando esa habilidad, porque tienes que llegar de punto A a punto B, darle la vuelta al tronco o a la piedra, ser más cuidadoso por donde pasas. Es muy cierto, las banquetas, Cuernavaca, no se diga, es cero inclusivo. Hay cosas que yo entiendo que no tienen nada que ver con el gobierno porque es la topografía, pero hay otras cosas que sí tienen mucho que ver y es lo que peleo hoy en día, porque no hay congruencia, donde te pintan un letrero para personas con discapacidad, pero no hay rampa. O te ponen el poste justamente en medio de donde está la rampa, ¿no? Sí. Hay un manual por parte de la ONU que se llama el Manual Universal de la Accesibilidad. Ahí viene detallado punto a punto todo lo que debe de haber para una persona en silla de ruedas. Y también para personas con discapacidad visual, auditiva. Es solamente adoptarlo. Ya está escrito, ya no es inventar el hilo negro. Pero lo que yo le digo a las autoridades es, el día que inauguren una plaza, primero súbanse una silla, dense una vuelta, y ustedes que no tienen la experiencia, si pueden pasar, los demás pueden pasar. Pero hasta que no lo viven. Pero tómense ese tiempo. ¿Por qué? Porque yo le digo a mucha gente, bueno, quizás ahorita no lo necesites. Pero toda persona que lleve una línea de vida natural, tarde o temprano, sí o sí, va a acabar con una discapacidad. Puede ser auditiva, visual, motriz. Entonces, no dejemos eso a un lado y decir, pues es que no me va a pasar ahorita, pero no te pones a pensar en el futuro. O tienes papás o tienes abuelos. Por eso, como dices tú, hoy en día es muy común que en la vida de alguien exista, de alguna manera, una persona con discapacidad. Hay que ser más empáticos. Hay que ponerse en el zapato de esa otra persona, o en la silla, o el bastón de esa persona. Y si tú lo puedes hacer, perfecto. Pero si no lo puedes hacer, no esperes que alguien más lo haga. Pues, ¿qué te parece que antes de continuar nos vamos a una brevísima pausa y seguimos con esta charla? Me encanta la idea. Regresamos.